Supongamos el caso de la compra de WhatsApp por Facebook, empresas que en el momento de la compra por esos métodos no pudieran reflejar una valoración real y que por estos ratios que vamos a hablar pudieran serlo, ¿no? Normalmente las rondas de inversión, el socio que entra con prima de emisión. ¿Qué es una prima de emisión? Existen métodos adicionales muy interesantes y que habrá que valorar para empresas como pudieran ser las empresas de economía emergente, ¿no? Tecnológicas, de startups. Hemos comentado el plano puramente fiscal que suele utilizar Hacienda, pero en ningún caso debemos de tomar estos métodos para valorar nuestra sociedad de forma interna de cara a una transmisión. En este vídeo vamos a explicar cómo valorar nuestra empresa desde la perspectiva fiscal o de Hacienda, así como desde la perspectiva corporate o societaria. ¿Por qué es importante este tipo de valoraciones o los distintos métodos de cara a maximizar nuestro precio de venta o tener un valor real de mercado? Entonces, Juan, ¿de cuántos métodos podríamos estar hablando? ¿Podemos diferenciar entre varios? Sí, a ver, tenemos que diferenciar en primer lugar una perspectiva fiscal o puramente de Hacienda, así como una perspectiva corporate o societaria. Desde una perspectiva fiscal debemos de centrarnos o conocer que Hacienda valora o utiliza tres métodos. El método de valoración nominal, que consiste en valorar nuestras participaciones de acuerdo con nuestro capital social, valor nominal de que posea cada participación o acción. El segundo método que utiliza Hacienda sería el valor teórico, que consiste en valorar nuestras participaciones o acciones de acuerdo con el patrimonio neto total que tengamos en balance, ¿no? En el balance cerrado. Y el tercer método, que en la práctica suele ser el más utilizado, sería el método de capitalización de las participaciones o acciones, que consiste en realizar una media sobre los tres últimos ejercicios, sobre el beneficio, y sobre ese valor capitalizar un tipo fijo del 20%. Este método a efectos prácticos suele ser el más utilizado, dado que las empresas, por regla general, no suelen tener ampliaciones de capital, hablo siempre de casos genéricos, o un patrimonio neto mayor que el método de capitalización. Vale, entonces, ¿por qué sería importante conocer cada uno de estos métodos desde el punto de vista fiscal? Bueno, pues es fundamental de cara a nuestra tributación. Ten en cuenta que independientemente del valor de venta, si nuestro valor de venta estuviese por debajo del cálculo realizado por alguno de estos tres métodos, porque Hacienda va a tomar el mayor de los tres, nos va a regularizar por la diferencia. ¿Qué quiere decir? Expongo con un ejemplo sencillo. Si vendemos por 100, cuando por los métodos de cálculo que hemos comentado está valorada en 200, las participaciones que tenemos, Hacienda nos va a regularizar por la diferencia y nos haría tributar en el IRPF, en caso de ser socio o persona física, el transmitente, por ejemplo, o en el impuesto sobre sociedades si transmite una persona jurídica. En cuanto a la valoración en operaciones societarias o corporate, ¿qué métodos podríamos tener? Sí, aquí ya tenemos que movernos en otro plano totalmente distinto. Hemos comentado el plano puramente fiscal, que es el que suele utilizar Hacienda, pero en ningún caso debemos de tomar estos métodos para valorar nuestra sociedad de forma interna de cara a una transmisión. Va a depender, en este caso, Antonio, de distintas circunstancias, ¿no? Va a depender del tipo societario que tenemos, va a depender de la tipología de la actividad que desarrollamos, va a depender de cómo esté nuestra contabilidad, etcétera. Al final, lo más importante aquí es definir una estrategia futura o previsible de cara a la empresa, ¿no? En cuanto a los tipos de métodos de valoración a nivel corporate o societario, los principales son 4. Y después hablaremos de alguno más. Pero los principales se desarrollan en lo siguiente. Está el método de valoración estática, el método de valoración dinámica, el método mixto o el método del múltiplo. El método de valoración estática consiste en una foto fija de nuestra sociedad, de acuerdo con nuestra contabilidad y nuestra imagen fiel de la empresa, a una fecha concreta y en un momento concreto. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Que normalmente esta contabilidad no suele reflejar el valor real de mercado, ¿no? Este método siempre se suele compaginar o compatibilizar con otro que la desarrolla. Y te lo explico muy brevemente. Imaginemos una sociedad que tiene activos inmuebles en su balance, que su valor de adquisición se ha ido minorando con amortizaciones. Por este método no estaríamos reflejando un valor real de mercado de la sociedad, dado que posiblemente el valor de esos activos en el valor de mercado real sea muy superior que en el valor contable.
Por lo tanto, este tipo de método, o este método en concreto, habría que compatibilizarlo, como te digo, con algún otro método. Después tenemos el método de valoración dinámica, ¿vale? Que consiste en valorar pues, el fondo de comercio de la empresa, la marca, las previsiones futuras, etcétera. Al final consiste en cuantificar o valorar el desarrollo de la empresa a medio y largo plazo. Dentro de este método destaca por encima de todo el método de flujo de caja libre. ¿En qué consiste este método de flujo de caja libre? Consiste en valorar realmente la empresa de acuerdo con su beneficio sin tener en cuenta ni intereses ni deudas, pero sí teniendo en cuenta impuestos. ¿Vale? Es muy importante tenerlo claro. Esto en una media de 3 ejercicios, aunque pudiera ser 5 o 10 incluso, nos pudiera dar una estimación aproximada de lo que pudiera ser un valor real, aproximado. El método anterior que estábamos hablando, el método estático, se suele, como te dije, complementar espérate, me he liado. Se suele complementar o compaginar con métodos mixtos, como pudiera ser el de corrección contable, ¿no? El de corrección contable, que también puede ser considerado un método dinámico, lo que hace precisamente es lo que comentábamos en el ejemplo, corregir esas deficiencias o minusvalías que presenta el activo para asimilarlas a valor de mercado. Después tenemos también un método muy típico que suelen utilizarla sobre todo empresas bursátiles que cotizan en bolsa, que es el método de los múltiplos, ¿no? Que consiste en el beneficio aplicarle una variable matemática, como pudiera ser el PER, o el EBITDA, multiplicarle algún múltiplo, ¿no? De acuerdo con lo que comentamos de actividad y unas tablas predeterminadas. Además de estos 4 métodos que son los más habituales, ¿habría alguno más que cabría dentro de este abanico? Sí, existen métodos adicionales muy interesantes y que habrá que valorar para empresas predeterminadas, como pudieran ser las empresas de economía emergente, ¿no? Estamos hablando de tecnológicas, de startups, de empresas emergentes, etcétera, que por su actividad societaria, por así decirlo, inmadura, no van a presentar un valor real de mercado de acuerdo con los anteriores métodos o los métodos tradicionales. Estamos valorando, por ejemplo, supongamos el caso de la compra de WhatsApp por Facebook o de Wallapop, etcétera, ¿no? Empresas que en el momento de la compra quizás por esos métodos no pudieran reflejar una valoración real y que por estos ratios que vamos a hablar pudieran serlo, ¿no? Estamos hablando de empresas emergentes que para su valoración van a necesitar otros mecanismos anteriores a lo señalado. Hablamos de ratios de ponderación. ¿Qué quiere decir esto? Valorar quizás la empresa por los leads que reciba nuestra página web y hacer una comparativa con las compras. Estamos hablando de e-commerce, empresas que se dedican al dropshipping, etcétera. Pues quizás sea un método de valoración interesante para compaginar con los métodos tradicionales. Estamos hablando de ratio de conversión, valorar qué cantidad de clientes acceden a la web, cuántos permanecen como clientes. Estamos hablando del ratio de rotación, cuántos clientes vuelven a retornar y volver a comprar a través de nuestra web, etcétera. Ratio medio del cliente recurrente, es decir, aquel cliente que tras la compra muestra una imagen fiel y por lo tanto va a volver a comprar y es un cliente al final afianzado, ¿no? Dentro de la estructura. Entonces, todos estos métodos en definitiva lo que hacen es pues realzar, reafirmar y valorar exactamente cuál es el valor de nuestra empresa. Recordemos un dato fundamental, Antonio, que sería: va a depender nuestra valoración si estamos en el plano vendedor o en el plano comprador, evidentemente. En el plano vendedor nos interesa saber o conocer estos métodos, quizás para hacer un sondeo de dónde podemos movernos. La cuestión es que a Fiscal nos llegan muchos clientes que nos señalan que van a vender su empresa y cuando le decimos en qué método te has basado, cómo lo valoras, etcétera, lo que suelen decir, no, yo aplico un tanto alzado. Entonces, estos dos métodos no tienen ninguna correlación ni en rondas de inversión, ni en ampliaciones de capital, con prima de emisión, etcétera, ni tampoco en transmisiones de empresa, liquidaciones de empresa, etcétera. Debemos de basarnos en métodos aplicados por la doctrina, que son los más eficientes y los más reales, ¿no? A la hora de llevarlo a cabo a efectos prácticos. Entonces, Juan, en el caso de que tuviéramos una ronda de inversión delante,
¿qué método de valoración utilizaríamos? ¿Y en qué porcentaje interesaría diluirse o no a los socios que en ese momento ya están dentro? A ver, en cuanto a las rondas de inversión, tenemos que tener en cuenta distintas perspectivas fundamentales. En primer lugar, hay que hacer una cap table con, oye, el número de inversores que existen, capital y hacia dónde queremos aspirar. Tenemos que realizar un análisis preliminar del posible valor de mercado que tenga la sociedad, dado que este valor de mercado a futuro nos va a vincular a efectos societarios, nos va a vincular supuestamente, ¿vale? Hablando. Es decir, si entra un inversor en el que valoramos la empresa en 1 millón de euros, por un 20%, este inversor va a adquirir participaciones valoradas supuestamente a valor de mercado por 200.000 y o indirectamente nuestras participaciones van a pasar a valer la diferencia, ¿no? Que si somos 3 socios, pues 400.000 euros cada socio. Entonces es fundamental hacer un análisis preliminar minucioso y detallado para dar con la tecla y exactamente dar con el valor de mercado real. Un punto importante en todo esto es conocer, Antonio, que normalmente las rondas de inversión, el socio que entra con prima de emisión. ¿Qué es una prima de emisión? Pues una prima que le establecen los socios antiguos al nuevo para que contrarreste, iguale o equipare el esfuerzo realizado por el aumento del valor de la empresa, supuestamente realizado por ellos hasta el momento de la venta. Entonces el socio que entra, independientemente de que nosotros tengamos un capital de 3.000, va a entrar con ampliación de capital por un 20%, pero aunque aporte 200.000 euros, al tener prima de emisión, no nos va a diluir como socios. Nosotros vamos a seguir conservando nuestro capital en el porcentaje que originalmente hayamos pactado, ¿vale? Pero la empresa obtiene una inyección de capital a través de esta prima de emisión. Una cosa fundamental a tener en cuenta, Antonio, cuando tengamos el método de valoración elegido y preestablecido, va a ser comparar dicho método de valoración corpóreo y societario con el método de valoración fiscal realizado por la agencia tributaria. De manera que comparemos y extraigamos si realmente nuestra valoración está por encima del valor fiscal o no. En consecuencia, tener la certeza de no tributar mediante regularización de la agencia tributaria en el IRPF o en el impuesto sobre sociedades.